El pasaje bíblico de hoy, Primera de Juan capítulo 2, versículos 24 y 25. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amados hermanos en Cristo, hoy en día, sea varón o mujer, la gran mayoría presta especial atención a su apariencia personal. Existe una amplia oferta de alimentos balanceados y dietéticos, al igual que cremas hidratantes y regenerativas anti-envejecimiento. Incluso la cirugía plástica, que antaño era prerrogativa solo de una selecta clase social, ahora es muy común. Tanto así que una empresa televisora de otro país premia ofreciendo cirugía plástica gratuita a sus televidentes, poniendo énfasis en su apariencia antes y después de la operación. Al ver a esas personas que ante las cámaras parecen ser tan felices y satisfechas con su nueva apariencia, los televidentes tienden a envidiar esa transformación exterior, imaginando que eso les dará una nueva vida. Pregunto, ¿esa cirugía realmente les ha cambiado la vida? Si su espíritu no ha nacido de nuevo, al aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador y recibir el Espíritu Santo, el propósito y el destino de su vida no será diferente para Dios a pesar del cambio físico. El cambio físico solo afecta lo exterior del cuerpo, que es perecible y que un día desaparecerá. Hermano, debe entender cuál es el verdadero propósito de su vida y esforzarse por transformar su ser interior. Dios lo amará no por su físico, sino en la medida en que todo su ser se haya santificado. Si Dios lo ama, prosperará en todo y además tendrá salud. En la medida en que cultive su corazón con la verdad, su apariencia física también mejorará. La parte final de Eclesiastés capítulo 8, versículo 1, enfatiza: la sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Repito, la tosquedad de su semblante se mudará. Es decir, en la medida en la que la palabra de Dios lo transforme, su apariencia, su mirada y su rostro se harán más suaves e irradiarán una luz espiritual, a pesar que no se someta a una cirugía plástica o estética, ni siga una rigurosa dieta, su fisonomía cambiará. De ahí que, tanto física como espiritualmente, obedecer a Dios y esforzarse por llegar a la santidad y crecer espiritualmente será la mejor inversión que pueda realizar durante su vida en esta tierra. Si pone en práctica lo que vamos a compartir en estas prédicas, le aseguro que su vida realmente cambiará. Hermanos, les he mencionado que para entender en forma completa esta serie, deberá aprender cierta terminología. A ver, ¿recuerdan los términos y conceptos que hemos definido? Si ha repasado esos vocablos, comprenderá más fácilmente los siguientes mensajes. Les sugiero algo. Revise cada prédica de esta serie y, si le es posible, escúchenla más de una vez. Así comprenderá conceptos espirituales como cuerpo,
carne, obras de la carne, carnal, cosas de la carne, naturaleza pecaminosa, deseos de la carne, etc. Y al hacerlo, podrá despojarse de ese viejo ser y revestirse del nuevo hombre o mujer. En la prédica pasada, les compartí varios de esos conceptos espirituales. En resumen, el cuerpo es la parte o forma exterior del ser humano del cual ha salido el conocimiento de la verdad luego de la caída de Adán. Las obras de la carne son las acciones o hechos que provienen de la maldad que existe en el cuerpo del ser humano. Carne es la combinación de la naturaleza pecaminosa y el cuerpo del cual ha salido el conocimiento de la verdad. Y cada aspecto o atributo de esa carne se le denomina cosas de la carne. Otra vez, el cuerpo mezclado con cada atributo de la naturaleza pecaminosa, tal como el odio, los celos, la envidia, el adulterio, orgullo, ira, malos deseos, son las cosas de la carne y, en forma general, lo denominamos carne. Ahora bien, las cosas de la carne no son pecados de acción, más bien son pecados de pensamiento, es decir, peca en su mente. A ver, vamos a dar un ejemplo, Usted ve algo que le agrada en otra persona, una joya, un reloj, una prenda de vestir o un par de zapatos, en fin, cualquier cosa. A pesar que no tenga la intención de robar ese artículo o prenda, si tiene el deseo de poseerlo, ya habrá pecado en su corazón porque habrá cometido lo que la palabra denomina una cosa de la carne. La mayoría no considera este deseo como pecado. Sin embargo, Dios mira el interior del corazón y no solo la apariencia. El diablo conoce su forma de pensar, conoce sus debilidades y flaquezas. Por eso incentivará esos pensamientos tóxicos y perniciosos en su mente. El Señor dijo lo siguiente en Mateo capítulo 5, versículo 28, «Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón». Y primera de Juan capítulo 3, versículo 15 añade, «Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene una vida eterna permanente en él». Escúchelo bien, hermano. Si hay odio entre ustedes, son homicidas. A pesar que no haya asesinado a alguien, para Dios será un homicida. Y saben que ningún asesino tendrá vida eterna. Hermano, odiar a otra persona es asesinarlo. Y, repito, un asesino no tendrá vida eterna. Si no se despoja del odio que hay en su corazón, será un homicida y no entrará en el cielo. La palabra de Dios es tajante en esto. No obstante, hoy por hoy hay muchos que matan a sus propios bebés haciéndolos abortar. Y aquí no se trata de odiar a alguien, es matar a su propio hijo. Sin embargo, no tienen el mínimo reparo ni cargo de conciencia por ello. Esa es la triste realidad. Como les decía, pecar en su corazón, es decir, de pensamiento, es el primer paso para pecar de obra. Aquel que peca en su corazón es como si pecara de obra. El Señor llevó la corona de espinas y derramó toda su sangre para redimirlo de todas las cosas de la carne, esto es, de los pecados de pensamiento. De ahí que, a fin de llegar a la santidad, deberá desechar las cosas de la carne para no pecar de pensamiento. Así, al final, se despojará de toda esa naturaleza pecaminosa. Ya les dije que la carne es la combinación del cuerpo con la naturaleza pecaminosa. Y tal cual sugiere el significado de la palabra combinación, lo que hereda
de sus ancestros desde Adán y la naturaleza pecaminosa que cada uno ha aceptado están impregnados en su cuerpo. De ahí que, en sus propias fuerzas, le resultará imposible desechar esa naturaleza pecaminosa. Si en su mente tiene odio, envidia, deseo de adulterar, lujuria, etc., no podrá erradicarlos por sí mismo. Deberá esforzarse al máximo y, al mismo tiempo, recibir gracia y poder de Dios y la ayuda del Espíritu Santo. Cuando ayuna o hace vigilias de oración, el Espíritu Santo que está en su corazón lo ayudará y Dios le dará, repito, gracia y poder para extirpar de su corazón esa naturaleza pecaminosa. Aquí lo que debe tener en cuenta es con qué clase de corazón e intención está ayunando y orando. Hay algunos que se limitan a orar gritando, pidiéndole a Dios que saque la maldad de sus corazones. Ayunan una y otra vez. No obstante, no debe ayunar solo por ayunar. Debe resistir y luchar contra el pecado y la maldad cada día y extirpar toda raíz de maldad para no caer en tentación y volver a pecar. Debe decidirse ahora. Clame a Dios en oración durante su ayuno. Si ayuna para despojarse del pecado, deberá ayunar con esta clase de corazón. Repito, si ayuna para desechar toda forma de maldad, para santificarse y llegar al nivel del Espíritu, deberá hacerlo con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, con toda su fuerza y con toda su vida. Debe darse cuenta de la repulsión que siente Dios en su corazón por el pecado y esforzarse por buscar su ayuda. Ayune y ore de todo corazón y mente, buscando la gracia y el poder de Dios. De otra manera, correrá el riesgo que su oración se vuelva algo mecánico y ritual, sin sentido, como alguien que da golpes al aire. Hermano, todo lo que haga, hágalo como para Dios, sintiendo su corazón. Si siente el amor de Dios y sabe lo detestable que es para él el pecado, sin mayor dificultad dejará toda forma de maldad y se despojará de esa naturaleza pecaminosa. Hermanos, hasta ahora hemos compartido de la carne o lo carnal y de las cosas de la carne. Estas cosas o deseos de la carne se refieren a pecar de pensamiento y de mente. Si peca de pensamiento, eventualmente podrá pecar de obra. Si las cosas o deseos de la carne se manifiestan en acciones, a eso se le denomina obras de la carne. Por ejemplo, si en su corazón odia a alguien, ese sentimiento será una cosa de la carne. No obstante, si lo golpea, será una obra de la carne, porque habrá accionado físicamente. Deben saber la diferencia entre las cosas de la carne y las obras de la carne. Es muy, pero muy importante. No deben confundirse. Cuando peca de obra, esa acción es una obra de la carne. Repito el ejemplo. Si en su mente odia a alguien o le guarda rencor o resentimiento y al ver a esa persona lo insulta, eso será una obra de la carne porque habrá exteriorizado ese odio y ese rencor. No solo golpear a alguien es una obra de la carne, lo es también insultar. Así que proferir groserías es igualmente una obra de la carne. Si codicia lo que tiene alguien más, eso será una cosa o deseo de la carne. Sin embargo, si lo roba, ya será una obra de la carne. Por favor, hermanos, nunca codicien lo que tiene su prójimo. Suponga que encuentra en la calle un gran fajo de billetes y usted debe una gran cantidad de dinero. Ahora bien, quiere usar lo que ha encontrado para cancelar esa deuda y con el saldo comprar alimentos para su familia. Si piensa así, por favor, arrepiéntase inmediatamente y deseche ese pensamiento.
Eso es tener el deseo de robar en su corazón. No estoy diciendo que pase de largo y deje el fajo de billetes en la acera o vereda. Lo que digo es que deberá buscar al dueño de ese dinero. Podrá ir a la estación de policía más cercana y entregarlo, dejando constancia de ello en un acta o parte policial. Ahora bien, si se trata de $1 o de $5, podrá usar ese dinero para una buena causa. No necesitará buscar al dueño. Tal vez puede hacer alguna buena obra de caridad. No obstante, si el monto es considerable, deberá llevarlo a la estación de policía más cercana o quizá a una estación de radio o televisión a fin que encuentren al dueño de esa suma. Si lo hallan o no, eso ya no será su problema. En todo caso, como hijo de Dios, no deberá codiciar quedarse con ese dinero. Como les decía, las cosas de la carne en forma general se les denomina carne y las obras de la carne en forma global se les llama naturaleza pecaminosa. Tal vez se pregunte cuál de las dos es peor. Desde luego, cometer las obras de la carne es un pecado mucho mayor porque la naturaleza pecaminosa se habrá manifestado en hechos. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21 señala que aquellos que cometen las obras de la carne no serán salvos. Y dice así, preste atención, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. Es decir, Dios ya lo había advertido en el Antiguo Testamento. Continúo, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermano, si no hereda el reino de Dios, heredará el infierno. Lo dice la palabra. Así que no hay excusa posible. En este mundo, quizá el soborno, la corrupción y el cohecho funcionen por un momento. No obstante, en el reino de los cielos no habrá nada de eso. En este sentido, Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10 menciona: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y Génesis capítulo 6, versículo 3 agrega: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Hermano, esto quiere decir que Dios no tendrá relación alguna con el hombre carnal. Y es que en el cielo no entrará nada carnal. Esto es, ningún ser humano que ande o viva en la carne llegará al cielo. ¿Por qué? Precisamente son carne mortal. Y Dios no lo tolerará. Por este pasaje en Génesis podemos deducir con toda certeza que el ser humano carnal no será salvo. Además, la misma palabra añade que las obras de la carne son evidentes y que los que tal hagan no serán salvos. La palabra dice que Dios no los tolerará, es decir, no serán hijos de Dios ni ciudadanos del reino de los cielos. Hermano, si acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, se arrepiente de sus pecados, el Espíritu de Dios, esto es, el Espíritu Santo, vendrá a su corazón. Aún si después de haber recibido el Espíritu Santo tiene algo de carnal y comete obras de la carne, si se esfuerza por despojarse de todas ellas, el Espíritu Santo obrará y permanecerá
en usted. Si se arrepiente por no haber creído en el Señor Jesucristo como su Salvador y lo acepta, recibirá el Espíritu Santo y su nombre quedará escrito en el libro de la vida en el cielo. Será hijo de Dios y desde ese momento será salvo, es decir, tendrá vida eterna. De ahí en adelante empezará a vivir su vida en Cristo. Esto es, deberá escuchar y aprender la palabra de Dios y ponerla por obra en su vida diaria. Deberá igualmente dejar todo tipo de pecado y desechar toda clase de maldad, es decir, vivir una vida santificada y reflejar el carácter del Señor en su comportamiento. Deberá vivir esta clase de vida cristiana. Sin embargo, hay quienes se limitan a venir a la iglesia y permanecen igual por 1 o 2 años. Ni siquiera procuran despojarse de la maldad que hay en su interior. Continúan odiando, guardando rencor, siendo violentos, etc. Hermano, no crea que estará viviendo una vida de fe si permanece igual que antes de ser cristiano. Además, si peca a sabiendas, su pecado será aún mayor. Incluso los nuevos creyentes, en cuanto escuchan la palabra y aprenden que deben despojarse de la maldad, dejan de pecar. Se esforzarán por obedecer y practicar la palabra de Dios. Los que antes eran violentos, no lo serán más. Procurarán cambiar para bien. Esto es obrar en fe. Y en la medida en la que continúen esforzándose, pasarán del primer al segundo nivel de fe y luego al tercero y así hasta llegar al quinto nivel de fe. Esto es crecer en fe. Si realmente cree, su fe se manifestará en hechos tangibles. La fe que no es acompañada por obras no es fe, es una fe muerta y con esa clase de fe no será salvo. Cuando al principio acepta al Señor, comienza a vivir una entusiasta vida cristiana. Por eso crece del primer al segundo y al tercer nivel de fe. No obstante, al alcanzar este tercer nivel de fe, algunos volvieron a cometer pecados que cometían cuando estaban en el primer nivel de fe. Es decir, cuando recién habían aceptado al Señor Jesucristo. Se supone que los que han llegado al tercer nivel de fe han desechado las obras de la carne. Sin embargo, las vuelven a cometer. En este caso, Dios no los podrá proteger y mucho menos bendecir, porque ya no serán hijos de Dios. Si después de haber recibido el Espíritu Santo no se despoja de las obras de la carne, sino que continúa cometiéndolas, el Espíritu Santo se apagará en usted, es decir, ya no lo tendrá. Poco a poco perderá la llenura del Espíritu y al final se extinguirá. La palabra lo dice, no apaguéis al Espíritu. Además, en Apocalipsis se menciona que los nombres de los que no limpian sus vestiduras, vale decir, de los que no circuncidan sus corazones, serán borrados del libro de la vida. Y si su nombre no está en el libro de la vida, no será salvo. Recuerde bien esto cuando le venga la tentación y esté a punto de pecar. Hermano, es difícil que en sus propias fuerzas se despoje de las cosas de la carne. Sin embargo, si se determina, podrá dejar de pecar de obra, es decir, de acción. Es su decisión, la de ver o no ver algo, la de hacer o no hacer algo que no sea correcto, como robar o ver pornografía. Lo mismo sucede en el caso de la violencia. Usted mismo deberá controlar su temperamento violento, pero si continúa cometiendo las obras de la carne sabiendo que son pecado, será pecar voluntariamente contra Dios. Desde luego, un nuevo creyente no podrá despojarse de todas las obras de la carne de la noche a la mañana. No obstante, no debería quedarse en el nivel de continuar pecando. Deberá haber una transformación en su comportamiento y en la frecuencia en la que peca de obra, es decir, deberá ir disminuyendo. Más aún, los que tienen fe deberán despojarse de toda obra de la carne. Hebreos capítulo 10, versículos 26 y 27 menciona: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, es decir, el conocimiento de la palabra de Dios, continúo.
Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hermano, si ya tiene fe y sigue cometiendo las obras de la carne, levantará un muro que lo separará de Dios y, eventualmente, no podrá arrepentirse, incluso deseándolo, porque tendrá una atadura muy fuerte. El Espíritu Santo no podrá obrar en usted. Tendrá miedo de Dios y la fe que tenía desaparecerá. Y eso lo notará. Antes venía gozoso a los cultos. No obstante, ahora asiste solo por obligación y no por convicción. La palabra de Dios le era dulce y la aceptaba de buen grado. Ahora ya no sucede eso. Desea que el culto termine pronto y se siente aburrido y cansado en la iglesia. Ya no adora a Dios en espíritu y en verdad. Su amor se ha enfriado porque está cometiendo las obras de la carne. Su amor hacia la iglesia y a su pastor igualmente habrá decrecido. Antes confesaba su amor a Dios. Ahora ya no puede hacerlo porque sabe que es mentira. Así, poco a poco perderá la seguridad de su salvación y tendrá temor de Dios. No se sentirá seguro. Tendrá miedo de enfermarse. En algunos casos tal vez fuese bueno que contrajese alguna enfermedad, ya que lo ayudaría a recapacitar y arrepentirse de su extraviada forma de vida. Sin embargo, tal cual se menciona en Hebreos, si no es disciplinado luego de haber pecado, es porque Dios se habrá alejado de usted. Esto quiere decir que ya no es hijo de Dios, y eso sí es de temer. No podrá ni siquiera arrepentirse a pesar que lo deseen. Lamentablemente, hay algunas iglesias que no enseñan a sus miembros que no deben cometer las obras de la carne. De ahí que incluso si asisten por 10 o 20 años a la iglesia, no se habrán despojado de las obras de la carne. Continuarán pecando de obra. Hay otros que se cansan de este proceso de circuncidar su corazón, es decir, de limpiarlo de toda forma de maldad, y se van de la iglesia. La palabra de santidad les será una carga. No obstante, la palabra de Dios es clara. Le dice lo que debe y lo que no debe hacer. En esta iglesia se les enseña a despojarse del pecado, a no pecar más. Sin embargo, hay quienes piensan que esto es difícil. En realidad, lo que sucede es que, en el fondo, aman las diversiones y el libertinaje que les ofrece el mundo. Por eso creen que es imposible vivir en santidad y se van a otra iglesia. Hay algunos esposos que han obligado a sus esposas a retirarse de esta congregación. Les pregunto, ¿acaso sus esposas se comportaban mal luego de venir a esta iglesia? Todo lo contrario, mejoraron en todo aspecto. Hermano, si Dios no se manifestara como lo hace en esta iglesia, no habría avivamiento en esta congregación. Quizá para los nuevos creyentes este mensaje sea una carga. Aún no han cortado con su pasado y con ciertas costumbres de su vida anterior. Así que esta clase de prédicas les puede resultar algo radicales. No obstante, debe ser paciente, debe superar esa etapa y esforzarse por obedecer la palabra y desechar toda costumbre y hábito mundano. Este es el camino de la salvación y para llegar al reino de los cielos. Hermanos, las obras de la carne son perjudiciales y nocivas. Tan solo para que se dé una idea de lo repulsivas que son, imagínese meter su mano en un inodoro lleno de excremento. Así de inmundas y perniciosas son las obras de la carne. ¿Se imaginan sus manos llenas de excremento? ¿Acaso no se las lavaría una y otra vez hasta que quedaran limpias? Cometer las obras de la carne es aún más repugnante y dañino que eso. Si aún no se ha despojado de esas obras de la carne, por favor, arrepiéntase y hágalo cuanto antes. Antes de continuar, quiero explicarles algo.
Hay quienes luego de haber cometido una obra de la carne dicen que se han arrepentido. Sin embargo, debemos ser claros en esto. Lo que han sentido, pregunto, ¿ha sido verdadero arrepentimiento o solo remordimiento? Los que realmente creen en Dios saben que Dios es santo y perfecto, que no tiene mancha ni sombra. Si saben esto y, desde luego, si lo creen, sabrán igualmente cuánto los ama Dios, quien ha dado a su único Hijo por cada uno de ustedes. Si creen esto, amarán sin duda alguna a Dios. Y si aman a Dios, vivirán por su palabra, es decir, guardarán sus mandamientos. Ahora bien, si aún así peca, no viviendo por la palabra de Dios, se sentirá tan triste que ni siquiera podrá orar. Debería sentirse avergonzado. Tratará de arrepentirse, pero no le será fácil. Hermano, el verdadero arrepentimiento es quebrantar su corazón. Debe hacerlo con lágrimas y llanto. Se decidirá nuevamente a no volver a pecar y se arrepentirá completamente. Los que cometen esas obras de la carne que son de muerte deberán quebrantar su corazón con llanto y lágrimas a fin que Dios los perdone. Si quebranta su corazón, se arrepiente y Dios acepta ese arrepentimiento, lo sabrá en su corazón. Sentirá un alivio indescriptible, como si habrá quitado el peso del pecado y habrá derribado esa atadura de maldad. Se sentirá lleno de gracia. Se sentirá aliviado tanto en mente como en cuerpo, lleno de gozo, paz y dicha. Sentirá el gozo del primer amor y no tendrá deseos de pecar. No deseará ver ni oír nada que lo tiente. Este es el verdadero arrepentimiento. Por eso no volverá a cometer el mismo pecado otra vez. Ahora bien, si lo vuelve a cometer es que no se ha arrepentido completamente. No habrá quebrantado totalmente su corazón en arrepentimiento. En este caso, habrá sido solo remordimiento y temor al castigo lo que lo habrá alejado momentáneamente del pecado. Pero, repito, no habrá sido verdadero arrepentimiento. Por eso Dios no lo aceptará. Hermano, es muy importante que entiendan lo que es el verdadero arrepentimiento. Si en verdad se ha arrepentido, no volverá a cometer el mismo pecado otra vez. Ni siquiera lo pensará. Se sentirá libre, verdaderamente libre. El gozo, la gracia y el amor de Dios se derramarán en su corazón y tendrá nuevas fuerzas para proseguir su buena carrera de la fe hacia la nueva Jerusalén. Para ello, lo primero que deberá hacer es lo que se menciona en Gálatas capítulo 5, versículo 19, que dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Hermano, el adulterio se da cuando un hombre y una mujer casados mantienen relaciones sexuales fuera del matrimonio. En el caso de los solteros, aun si luego se van a casar, eso no les da carta libre para que tengan relaciones íntimas antes de la boda. La Biblia lo menciona claramente. Un caso, la Virgen María y José estaban comprometidos. ¿Acaso por ello pecaron? Claro que no. A pesar
que su compromiso ya era oficial, no tuvieron relaciones íntimas hasta después de estar formalmente casados. Les cuento algo. Hace ya algún tiempo, aquí en Corea, en los años 60 y 70, más o menos, si una pareja, a pesar de haberse comprometido en matrimonio, tenían relaciones sexuales antes de la boda, eran expulsados del pueblo donde vivían. Eso era algo inaceptable en esa época. Jóvenes, jovencitas, les digo algo. No me digan que es difícil mantenerse puros. Ustedes deben ser salvos e ir al cielo, aun si creen amarse. O incluso si ya se han comprometido oficialmente, siempre existe la posibilidad que el compromiso se rompa. Ahora bien, si ya es casado y tiene relaciones íntimas con alguien más, obviamente estará cometiendo adulterio. Hace algún tiempo me hicieron esa pregunta. Una pareja ya convivía antes de aceptar al Señor Jesucristo o, en otro caso, sin vivir juntos, mantenían relaciones sexuales, pero se iban a casar el año siguiente. Y, repito, me preguntaron qué debían hacer. Bueno, si no pueden controlarse ni tienen dominio propio en esta área, les digo algo. Cásense pronto, lo más rápido posible. Mi opinión es que si realmente se aman el uno al otro, deberían respetarse y esperar hasta después de la boda para tener relaciones íntimas. A ver, pregunto, ¿por qué no pueden esperar? No obstante, en muchos casos se prefiere la conveniencia de la convivencia en vez del matrimonio. Y lo malo es que los mismos padres avalan esto. Es decir, permiten que sus hijos convivan con su pareja en su propia casa sin estar casados. Eso es también pecado de los padres. Ahora bien, en el caso de parejas que ya están conviviendo por años, yo no insisto en que se separen. Hay hijos de por medio. Además, en muchos casos comenzaron a vivir juntos antes de conocer la palabra y de ser cristianos. Sin embargo, y en esto quiero ser claro, mi recomendación es que formalicen su unión cuanto antes. Esto es, que se casen a la brevedad posible. Retomando la prédica, si usted es casado y tiene relaciones fuera de su matrimonio, obviamente estará cometiendo adulterio. Cuando era joven, si en mi pueblo se sabía de un caso de adulterio, las personas involucradas eran excluidas del poblado. No obstante, hoy en día el mundo está tan lleno de pecado que se toma el adulterio como algo común, natural y hasta aceptable. De acuerdo a una reciente encuesta, el 80% de varones han mantenido relaciones sexuales fuera del matrimonio, es decir, con una mujer que no es su esposa. Entre los varones casados, más del 15% mantienen relaciones ilícitas. Este mundo, hermano, está cada vez más plagado de pecado. Además, en la mayoría de las telenovelas y películas presentan el adulterio como algo natural e incluso como una relación bella en la cual la esposa es la mala y la amante es la perjudicada. Describen este tipo de relaciones extramatrimoniales como aventuras bellas, llenas de romanticismo y pasión, y muchos, al mirar esos programas, llegan a aceptar en sus corazones esa clase de mensaje subliminal. Producto de ello, pierden la capacidad de diferenciar lo bueno de lo malo y se vuelven insensibles al pecado. Además de todo esto, la influencia nociva del Internet agita la lujuria y el deseo de fornicar. Citando la misma encuesta, el 75% de los entrevistados admitieron haber visto pornografía, especialmente entre los 20 a 30 años de edad. Casi el 90% consume en forma periódica pornografía y la mayoría no puede dejar de hacerlo. Se vuelve una atadura espiritual. La palabra identifica ese pecado como lujuria de la carne. Les será difícil derribar esa fortaleza. Tan solo viendo esos programas sensuales ya estará cometiendo adulterio. Si no corta tiempo con eso, cometerá una obra de la carne, es decir, pecará de obra. Al observar esos videos por internet, su mente adúltera se agitará.
y poco a poco buscará ver programas de sexo más pervertidos. La Biblia nos advierte severamente acerca del adulterio. Efesios capítulo 5, versículo 5 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Es decir, no será salvo, no irá al cielo. Y Hebreos capítulo 13, versículo 4 agrega, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hermano, Dios con toda seguridad los juzgará. Sin importar lo corrupta y corrompida de esta generación, los creyentes no deben mancharse con esta clase de pecados, sino más bien mantener su mente y cuerpo santos como las novias puras de Cristo. Por cierto, adulterio no solo se refiere al adulterio físico, es decir, a la relación íntima o sexual entre dos personas no casadas, sino también al adulterio espiritual. Y esto se da cuando un creyente consulta a un adivino o agorero, tiene un amuleto o talismán o lo que en algunos países se denomina escapulario, que se supone lo pueden librar de una calamidad o accidente, o hace ritos de brujería, hechicería o cartomancia. Ahora bien, si son nuevos creyentes, Dios los podrá perdonar si se arrepienten y dejan de cometer esos pecados. Sin embargo, para los que ya tienen fe, cometerlo será adulterio espiritual y será difícil que Dios los perdone. Son pecados de muerte. Los nuevos creyentes no tienen fe, así que si se arrepienten y dejan de cometer esos pecados, Dios los perdonará. No obstante, para aquellos que ya tienen fe, será cometer adulterio espiritual contra Dios y pondrán en peligro su salvación. Hermanos, como cristianos jamás debemos consultar a adivinos, ni confiar en amuletos ni hechizos. Esto es algo obvio. Eso sería adorar a demonios y a espíritus malignos. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 21, subraya, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Hermano, el capítulo 1 del libro Segunda de Reyes narra que el rey de Israel, Ocosías, se enfermó y envió mensajeros para consultarle a un dios pagano a ver si iba a sanar. Dios, enojado y decepcionado por esa actitud del rey, dijo en el versículo 3, ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal Zebub, dios de Cron? Y añadió, del hecho en que estás, se dirigía al rey, continúa el pasaje, no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y tal cual Dios lo dijo, Ocosías no se recuperó de la enfermedad y murió. Muy diferente fue el final de Ezequías, rey de Judá, a quien Dios le concedió 15 años más de vida, incluso después que Dios mismo le había dicho que iba a morir. Hermano, hoy en día, si usted dice que es cristiano y que es hijo de Dios, pero confía en ídolos, imágenes o santos, en vez de depender solo de Dios, estará cometiendo adulterio espiritual y traicionando a Dios. Incluso el adulterio físico puede ser perdonado si hay un completo y total arrepentimiento y, por cierto, deja de hacerlo. No obstante, el adulterio espiritual será difícil que Dios lo perdone. Aquí concluyo. Hoy en día el retorno del Señor está más cerca que nunca y Dios está buscando a hijos puros, santos y consagrados a quienes puede enviar y usar como instrumentos útiles para su obra en estos tiempos finales, y otorgará a esos hijos gracia y poder para que se despojen de todo pecado. Los guiará en su proceso de perfeccionamiento y santificación con la ayuda del obrar del Espíritu Santo. Hermano, Dios está derramando gracia sobre gracia en esta iglesia y muchos de ustedes serán parte de este mover y fluir del Espíritu Santo. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que, sirviendo en la obra de Dios en estos tiempos finales, lleguen a la mejor morada en el cielo, la Nueva Jerusalén.
Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloquen su mano en la parte enferma o adolorida de su cuerpo y reciban esta oración por fe. Si usted no está enfermo, pero desea que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración con fe. El obrar del Todopoderoso Dios, que trasciende el tiempo y el espacio, obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, si recibe esta oración con fe, con toda seguridad experimentará el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando esta oración a través de la televisión y de cualquier medio de comunicación. Extiende tu mano y manifiesta tu poder y tu obrar, que trasciende el tiempo y el espacio, en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies, las vísceras y los intestinos, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria y toda debilidad, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad terminal, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación, fuera. En el nombre del Señor Jesucristo, sana todo tipo de cáncer gástrico, cáncer al pulmón, al útero, a la próstata, cáncer intestinal, cáncer a la piel, sida, leucemia, apoplejía cerebral, enfermedades cardiovasculares, pulmonares y todo tipo de dolencias y enfermedades que afectan a la mujer. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, parálisis, artritis y hernia a los discos de la columna. Que todo dolor, lumbago, dolor de cabeza y todo tipo de neuralgia desaparezca. Sana todo tipo de resfrío, gripe, fatiga y enfermedad a la tiroides, epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Pon paz y gozo en los corazones de tus hijos. Padre, te pido en el nombre del Señor Jesucristo que fortalezcas toda parte del cuerpo que esté débil, que los paralíticos, tullidos y cojos caminen, que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos puedan ver, los sordos puedan oír y los mudos empiecen a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos, restaura los huesos fracturados y haz perfecta y nueva toda parte quemada de los cuerpos. Libera con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga o narcótico. Revive los nervios y las células muertas. Que toda oscuridad, tinieblas y todo espíritu maligno salga de la vida de tus hijos. Ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y a Satanás y a toda potestad del aire, fuera. Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, espíritus perversos, deshonestos, espíritus engañadores, astutos, espíritus de división, fuera. Que toda cadena de injusticia y toda atadura se rompa. Que la luz de tu Espíritu resplandezca en sus vidas. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad.
que sus almas prosperen y que todo en sus vidas les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y desastre y bendícelos para que lleven una vida próspera y sin inconvenientes. Protege a tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan, y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros y siervos del Señor la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú los has bendecido. Gracias, Padre. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.